Están al acecho en forma invisible en el suelo. Durante siglos, no hemos sido conscientes de su existencia. Hoy determinan nuestro futuro. Nos abren nuevas posibilidades, pero amenazan con destruir nuestro medio ambiente. En la parte inferior de la tabla periódica hay algunos metales que no parecen pertenecer a ella. Por esa razón, son ignorados por la mayoría de las personas. La razón por la que han pasado a primer plano en los últimos años es porque tienen una serie de propiedades muy interesantes para muchas tecnologías. La característica esencial de este grupo es que se mantienen juntos como pegamento, de modo que en realidad es incluso difícil separar uno del otro. Yo pienso que son una especie de catalizador para el desarrollo en el siglo XXI. Sin ellos no habrá progreso. En estos tanques se encuentra el futuro de la humanidad. Productos químicos básicos que han sido considerados durante mucho tiempo sin valor alguno. Sus propiedades eran demasiado extrañas. Recién hace algunos años, los investigadores descubrieron sus beneficios. Y con ello desencadenaron una revolución técnica. Hoy son más valiosos que el petróleo o el oro, las tierras raras. A estos elementos se les llama raros, ya que es difícil aislarlos químicamente. Pero cuando logramos aislar esos elementos, hacen posible una gran cantidad de nuevas tecnologías. Teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, vehículos híbridos y autos eléctricos. Todo lo que hoy nos rodea necesita de tierras raras. Baotou, China. La mina de tierras raras más grande del mundo. Prácticamente la totalidad de la demanda mundial de tierras raras se produce en China. Excepto el prometio, que no existe en la naturaleza, todas las demás clases de tierras raras se encuentran en China. Así que hoy, cuando se habla de tierras raras, todo el mundo piensa de inmediato en los recursos que se extraen en China, y hay numerosas minas en explotación. En realidad, la mina a cielo abierto de Baotou es una mina de hierro. Aquí se extraen minerales desde 1927. Las tierras raras fueron durante décadas solo un producto de desecho, hasta que comenzaron a subir los precios en el mercado mundial. Hace algunas décadas, los chinos de la Mongolia Interior notaron que la capa que se almacenaba sobre el mineral de hierro era mineral de tierras raras. Y se dieron cuenta que podían obtener ganancias de las tierras raras a partir del material previamente extraído y apartado. Es así como comenzaron a producir óxidos de tierras raras. ¿Entonces fue por pura coincidencia que China se convirtió en líder del mercado mundial? El jefe de la Sociedad China de Tierras Raras ve esto de forma completamente diferente. En los años 50, China comenzó la exploración de tierras raras. En los años 60, construimos un sistema de procesamiento propio y comenzamos con la extracción. En los años 80 y 90 se comenzó con la explotación en masa. No hay duda de que hoy todos dependemos de China. Las tierras raras que producen aquí los chinos con métodos sucios y obsoletos son necesitadas por empresas de alta tecnología en el mundo entero
para producir teléfonos inteligentes, autos eléctricos y turbinas eólicas. Matthias Buchert, del Eco Institute de Darmstadt, sabe cuán compleja es la extracción de las tierras raras y el posterior procesamiento de los minerales. Lo que hay que imaginarse es que las tierras raras nunca se encuentran solas, como único elemento, sino que siempre en grupos. Son químicamente muy similares, lo que significa que requieren procesos de separación muy complicados, es decir, muchos niveles de procesos químicos hasta llegar a los compuestos puros o los metales. Bremen, Alemania. Ahora las tierras raras son caras y escasas. En los últimos 20 años el consumo mundial se duplicó. Y en el futuro vamos a necesitarlas aún más. Es por eso que investigadores de todo el mundo están buscando nuevos yacimientos. Andrea Kosinski, del Instituto de Geoquímica de la Universidad Jacobs en Bremen, estudia depósitos de tierras raras en el Océano Pacífico. Le interesan especialmente estos extraños nódulos que pueden ser ricos en recursos naturales. La demanda de materias primas existe y también hay recursos en tierra. Sin embargo, muchos recursos naturales se encuentran en ecosistemas remotos o muy sensibles, como por ejemplo la selva tropical. O la extracción tiene lugar en países donde la gente trabaja en condiciones muy inhumanas. Todo esto se puede evitar con la minería marina. Hawái. Un barco de investigación zarpa del puerto de Honolulu. A bordo van científicos en busca de tierras raras. Se sabe desde hace tiempo que los nódulos y costras de manganeso en el fondo marino tienen un contenido relativamente alto de diferentes metales valiosos. Antes se valoraba especialmente el níquel, el cobalto y el zinc. Pero hoy en día, como la demanda de tierras raras para las nuevas tecnologías va en aumento, se examinan también más de cerca los desmontes, ya que tienen un valor económico creciente. Los robots de buceo investigarán el fondo del mar y recogerán nódulos de manganeso. El Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales investiga desde el 2006 dos áreas en el Pacífico. Una cámara de video muestra lo que hay en el fondo del mar. ¿Pero podremos en el futuro simplemente recoger los recursos minerales del suelo? Los ecologistas advierten de la destrucción de los fondos marinos. Por supuesto que allí abajo hay una vida compleja, y los procesos de la vida en las profundidades son muy lentos. Todo se regenera y crece lentamente, dado que existe muy poco de qué nutrirse. Si intervenimos allí, será muy difícil predecir el tiempo de regeneración. Se sospecha que en el Pacífico se encuentran millones de toneladas de tierras raras. Cantidad suficiente para hacernos independientes de China, al menos eso esperan los científicos. Esta es un área de investigación en la que empezamos hace relativamente poco tiempo, pero presentimos que contará con una mayor importancia. Será uno de los grandes retos, obtener estos nódulos o costras de manganeso, como así también extraer selectivamente los metales valiosos como las tierras raras. Andrea Kosinski quiere averiguar cómo se conforman los nódulos de manganeso y lo que hay oculto dentro de ellos. Se ve que creció uniformemente. Sí, se ve de forma pareja, y el núcleo aquí también está en el medio. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente que ambos nódulos de manganeso tienen un núcleo en su interior. Para comenzar a crecer, el nódulo de manganeso necesita al principio alguna especie de germen, sobre el que comienza a crecer, y ese germen, esa pequeña piedrita, está aquí en el medio de esta gran cuenca oceánica, a 4 o 5 mil metros de profundidad sobre el sedimento. Esto puede ser un fragmento de una montaña vecina o un diente de pescado o cualquier cosa.
Y tanto desde el agua del océano como de la parte inferior de los sedimentos, se producen ciertos procesos a través de los cuales se van depositando muy lentamente manganeso y óxidos de hierro, formando esta materia negra. Los análisis muestran que los nódulos de manganeso contienen una alta proporción de tierras raras. Materias primas que se necesitan con urgencia para las llamadas tecnologías verdes o ecológicas del futuro. Pero ¿vale la pena saquear nuestros mares para producir instalaciones solares, autos eléctricos y turbinas eólicas? ¿Cuán ecológico es el futuro realmente, si previamente tenemos que destruir ecosistemas intactos? Debemos tener en cuenta que hay muchos países en el mundo que aún necesitan desarrollar una infraestructura para un nivel de vida adecuado. Y cuando estos países puedan hacer uso de estas nuevas tecnologías, que a su vez deberían ser ecológicas, entonces también necesitaríamos nuevos recursos en estos países. Por ejemplo, la extracción de tierras raras. Si queremos construir turbinas eólicas y sistemas solares en todo el mundo, necesitamos encontrar nuevos yacimientos de tierras raras, pero lo difícil es dar con ellos. En el medio de un campo de maíz en Sajonia, los geólogos siguen una pista. En tiempos de la RDA, aquí los científicos buscaban uranio. Encontraron tierras raras. En ese entonces nadie se interesó por el hallazgo, y la perforación volvió a cerrarse. Ahora una compañía minera realiza otro sondeo, con la esperanza de hallar aquí el mayor yacimiento de tierras raras de Europa. Si hoy se buscan inversores para un proyecto y se dice, sí, tenemos documentos muy confiables de la RDA, la mayoría de los inversores dirá, bueno, sí, se crearon en tiempos de la RDA, el socialismo, la economía planificada. Es difícil, no confiamos realmente en ello. Con estas perforaciones necesitamos confirmar los antiguos datos y resultados. Con su perforación, los geólogos penetran profundamente en la roca. Se sospecha que aquí hay 4,5 millones de toneladas de mineral. Una verdadera bendición para la industria de alta tecnología alemana, que hasta ahora ha sido completamente dependiente de las importaciones de tierras raras del extranjero. Pero ¿cómo extraer el tesoro? ¿Un enorme agujero a cielo abierto en el centro de Alemania? Nadie quiere eso. Estos cuerpos minerales de tierras raras tienen un diámetro de 130 metros y se extienden hasta una profundidad de 1000 metros e incluso más. Eso sería un agujero gigante. No se puede hacer eso. Para Storbitz, aquí la elección del método sería hacer minería subterránea. Es decir, habría una fosa con una pequeña torre sobre ella, un par de casas y toda la extracción se haría bajo tierra. Una mina subterránea de alta complejidad técnica. Para un yacimiento minúsculo en comparación con los chinos, no valdría la pena. La perforación deberá demostrar qué tan alta es la concentración de tierras raras en el mineral. A simple vista, las codiciadas materias primas no son identificables. El oro brilla maravillosamente, los diamantes también se pueden ver perfectamente, pero las tierras raras se ocultan en una matriz muy poco visible. Es decir, esta matriz es gris cemento. No hay ningún destello ni resalta ningún trozo como con los diamantes. Solo se sabe a través de análisis geoquímicos que dentro de ellas se encuentran tierras raras. Y con este conocimiento puedes por supuesto mirar este mineral y decir, sí, sospechamos que puede haber tierras raras. Y las hay, solo que no se ven a simple vista. El neodimio hace que los imanes sean más fuertes. El itrio garantiza colores vivos en las pantallas de computación. Y el lantano hace que las baterías para autos sean más eficientes. Sin embargo, durante mucho tiempo se han pasado por alto estos elementos químicos con nombres extraños. El cerio, por ejemplo, ya había sido descubierto en 1803, pero recién 100 años más tarde, un inventor tuvo la brillante idea de qué hacer con él. Las primeras aplicaciones de tierras raras se limitaron principalmente al elemento cerio. Antiguamente había dos aplicaciones. Una era el uso de tierras raras y cerio preferentemente para ser usadas como piedras de encendedores. Y la otra aplicación era para mantos incandescentes de faroles de gas, lámparas de gas. Esa era básicamente la utilidad y el gran interés que tenía en aquel entonces la minería de tierras raras.
Más tarde se fueron añadiendo otras aplicaciones. Gracias al lantano, un elemento de las tierras raras, el procesamiento de crudo y la producción de gasolina se volvieron significativamente más baratos. Fijémonos en el precio de la gasolina en Alemania, por ejemplo. Si no se utilizasen tierras raras, el costo sería probablemente entre el 10 y el 30% más alto que el actual, que de hecho ya es bastante alto. Mountain Pass, California. Mucho antes que China, Estados Unidos había sido el principal productor de tierras raras. Mucha gente se pregunta, ¿dónde es posible encontrar tierras raras? La respuesta es simple, en el patio trasero de tu casa. Pero la concentración es tan pequeña que no es posible extraerlas. El truco es encontrar depósitos grandes y ricos. Durante décadas, las minas de Mountain Pass fueron considerados los yacimientos más importantes de tierras raras del mundo. La explotación en el distrito de Mountain Pass comenzó en 1949, cuando se descubrió una significativa radiactividad en la roca. El análisis mostró que se trataba de un muy rico mineral de tierras raras. El problema con los depósitos de tierras raras como el de Mountain Pass es que las codiciadas materias primas, por lo general, se encuentran asociadas estrechamente con otros elementos. Algunas de estas sustancias son radiactivas. Para aislar las tierras raras, es necesario utilizar ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Este procedimiento produce efluentes radiactivos altamente tóxicos. La razón por la que las tierras raras se encuentran junto a elementos radiactivos reside en la peculiaridad del tipo de formación geológica de estos depósitos. Los geólogos afirman que aquí había 8 fosas volcánicas a través de las cuales subía la roca fundida. Esta se depositaba en diferentes capas y así originaba este depósito. Entre 1965 y 1995, la mina de Mountain Pass fue el mayor proveedor mundial de tierras raras. Las materias primas se utilizaron para la fabricación de piedras de encendedores, lámparas de gas, televisores a color y para producir gasolina. Pero los procesos de producción en Mountain Pass son complicados y peligrosos. En 1998 tuvo lugar una catástrofe. 1.000 millones de litros de agua residuales radiactivas y químicamente contaminadas fluyeron de un colector con fugas y contaminaron una reserva natural. A raíz de ello, las estrictas regulaciones ambientales convierten a la mina en un negocio no rentable. En el año 2002, Mountain Pass se cerró. Note that you already have a meeting about budgets at 12 p.m. Shall I schedule this anyway? Move it to 2. Poco después del cierre de Mountain Pass, tuvo lugar una revolución tecnológica. Los teléfonos inteligentes y las pantallas planas conquistaron el mundo súbitamente. Al mismo tiempo creció la demanda de vehículos ecológicos y de energías alternativas. Todas estas tecnologías modernas necesitan de las tierras raras. En la actualidad somos 7.000 millones de personas. En 40 años seremos 2 o 3.000 millones de personas más. Y todas estas personas deben tener alimentos. Hasta ahora se entendía como alimento la comida, el agua potable, pero alimento ahora no es solo eso, sino también los metales de tierras raras que se utilizan en los teléfonos móviles, los autos o turbinas eólicas, ya que también necesitamos de ellos. Por lo tanto, la demanda de materias primas se incrementará en el futuro. Pekín, China. Cuando Estados Unidos se retiró del negocio de las tierras raras, China ocupó su lugar. La nueva superpotencia económica era capaz de ofrecer materias primas y productos finales a precios extremadamente competitivos en el mercado mundial. En las ciudades en auge de China, los rascacielos se multiplican y la demanda interna de artículos de consumo va en aumento.
China es, por ejemplo, líder mundial en el número de usuarios de teléfonos móviles. Con la creciente demanda de teléfonos inteligentes y monitores de pantalla plana, también aumenta la producción de tierras raras en China. Dado que nadie puede mantener la competencia con los bajos precios de materias primas chinas, las demás minas del mundo van cerrando de a poco. En los últimos 10 o 15 años, China fue responsable de una parte cada vez más grande de la extracción y de la minería de las tierras raras, así como también de la separación y la preparación de sus asociaciones. Hoy en día se extraen en China alrededor del 97% de todas las tierras raras y a raíz de ello, ese país ha logrado, por supuesto, una posición muy dominante. Pero en 2011, el gobierno de China restringió repentinamente la exportación de tierras raras. Las minas redujeron su producción. El mundo entero se dio cuenta de cuán poderosa se ha vuelto China. Dado que los precios en el mercado mundial se disparan, las lámparas de bajo consumo, por ejemplo, se encarecen un 25%. El problema de la reducción de las exportaciones de China viene incrementándose desde hace un largo tiempo. China frenó las exportaciones principalmente porque tienen una demanda interna propia en crecimiento y porque quieren producir artículos en su propio país en lugar de simplemente exportar óxidos de tierras raras como materia prima. Nos hemos hecho dependientes de las importaciones chinas. Sin tierras raras, hay sectores industriales enteros que ya no pueden funcionar. Sin el suministro de materia prima, se nos apagan literalmente las luces, ya que incluso las lámparas fluorescentes y lámparas modernas de bajo consumo también contienen tierras raras. Los gobiernos de los Estados Unidos, Europa y Japón presentan una queja a la Organización Mundial de Comercio contra China y hacen planes para buscar nuevas reservas en el mundo entero. La protección de la explotación de las propias minas tiene seguramente también un significado geoestratégico. Estados Unidos tiene todavía recursos petroleros propios que no los han explotado, sino que salieron al mundo a buscarlo. Yo también lo haría de ese modo. No saquearía mi propia reserva, teniendo la posibilidad de obtener el mismo producto más barato en el mercado mundial. Entonces, tiene sentido proteger mis propios depósitos minerales. Delitzsch, Alemania. En medio de Sajonia, un ingenioso hombre intenta ayudar a la industria de alta tecnología con su dilema. El químico Wolfram Palitsch está trabajando en su método para reciclar las tierras raras de residuos industriales. Su área de investigación es territorio completamente desconocido. En este plato tenemos residuos magnéticos de la producción de imanes permanentes. El hierro juega un papel importante, pero también hay tierras raras tales como el neodimio, el disprosio y el praseodimio. Y ahora estamos tratando en principio de aislar de este tipo de residuos los elementos en forma de sustancias individuales aisladas. En el alto horno primero se calientan los residuos magnéticos. Es el primer paso del proceso de reciclaje. Existe toda una serie de residuos de alta tecnología y de tecnología verde. También sabemos que de la producción de imanes aptos para consumo final surge una gran cantidad de residuos y con estos residuos hemos empezado a desarrollar el proceso de reciclaje de estos imanes, disociando, en principio, los componentes básicos para luego obtener los compuestos limpios y separados de tierras raras y finalmente hacerlos volver a la economía. En el proceso de reciclaje que existe en la actualidad, se obtiene por lo general solo un elemento valioso a partir de materiales reciclados. Pero Wolfram Palitsch no se dará por satisfecho con ello. Quiere reciclar completamente todos los materiales que se encuentran en el imán. No es útil para nosotros si, por ejemplo, reciclamos el oro de 1 kilo de residuos electrónicos, pero ignoramos aquellos elementos que tienen menor importancia. Una idea convincente.
En lugar de extraer y posteriormente procesar tierras raras con el consiguiente proceso de contaminación, podríamos recuperarlas fácilmente de nuestra chatarra. Sin embargo, el método está aún en sus comienzos y lejos de funcionar para todas las tierras raras. Actualmente Palish trabaja en un método para el reciclaje de la tierra rara neodimio. Por último, extraemos el agua. Esto se hace en un evaporador rotatorio y aquí, en el caso del neodimio, la fase de deshidratación experimenta un cambio de color, pasando del color rosa a un hermoso color azul. Está en marcha. Ahora debería comenzar. ¿Realmente debería ponerse azul más rápido que antes? Sí, eso creo. Ahora se puso de un azul muy bonito. Esto es lo lindo de estos experimentos químicos. Siempre hay algo para el alma. En el laboratorio, el procedimiento para el neodimio ya funciona. Pero ¿qué posibilidades tendría un reciclaje de tierras raras a escala industrial? ¿Podría la idea de Palish ayudar a resolver nuestro problema de materias primas? Sería necesario. Nos hemos dado cuenta de que los autos con motores de gasolina no tienen futuro. Queremos vehículos eléctricos. Pero sus motores requieren imanes particularmente fuertes con alto contenido de tierras raras. Cuando estos motores eléctricos trabajan, producen temperaturas bastante altas. Cualquier ineficiencia en un motor de auto o en un generador eólico se convierte en calor dentro de la máquina. Es por eso que tienen que operar bajo temperaturas mayores de las que quizás se esperarían de un auto eléctrico, y sin disprocio no sería posible. El disprocio hace que los imanes del motor de los autos eléctricos sean más resistentes al calor. Pero esto es perjudicial para el ambiente y también caro. Por eso los fabricantes preferirían evitarlo. Ames, Estados Unidos. Aquí, en la pequeña ciudad universitaria de Ames, en Iowa, Bill McCallum se propuso revolucionar la construcción de motores eléctricos. Su investigación se considera tan innovadora que incluso el gobierno de Estados Unidos participa en el proyecto. En el microscopio electrónico, los investigadores analizan una de sus últimas mezclas magnéticas. Para el motor eléctrico del futuro, McCallum requiere de un nuevo tipo de imanes que no necesiten de minerales escasos. Con las tecnologías actuales, los imanes para automóviles y turbinas eólicas necesitan disprocio. El disprocio es un metal pesado de tierras raras, y tales metales son mucho menos frecuentes que los livianos. El disprocio representa solo un pequeño porcentaje de todas las tierras raras en la corteza terrestre. Pero los imanes para vehículos eléctricos contienen actualmente un 8% de ese material. Esto no es sustentable a largo plazo. Para resolver este problema, los científicos del laboratorio Ames trabajan constantemente con nuevas mezclas magnéticas. Preferirían sustituir disprocio por cerio, ya que de este último existe suficiente en el mundo. Desafortunadamente, las propiedades magnéticas del cerio son más bien escasas, pero con la receta adecuada sería posible. En primer lugar, la mezcla se calienta a altas temperaturas. El disprocio es un gran problema. Un problema para los chinos y para todos los demás, ya que usamos demasiado disprocio en comparación con el neodimio, praseodimio y otras tierras raras, medido según su abundancia en la naturaleza. Ahora la mezcla magnética recién elaborada debe ser preparada para su análisis. Para este propósito se vuelve a fundir
y se vierte en una rueda que gira rápidamente. El vacío impide que el aire entre en contacto con la mezcla y la contamine. En el calor se produce una cinta metálica ultra fina que se rompe en pequeños trozos. Estos contienen solo cantidades diminutas de costoso disprosio. No obstante, los científicos esperan un fuerte efecto magnético. En realidad, necesitamos disprosio solo en determinadas áreas alrededor de los imanes. Si el disprosio se encuentra en el centro del imán, no nos sirve para nada. Así que desarrollamos procesos que colocan al disprosio justo allí donde realmente lo necesitamos. Esto nos permite reducir enormemente la cantidad necesaria. La búsqueda de los superimanes es un proceso difícil que requiere mucho tiempo y dinero. Sin embargo, la participación del gobierno de los Estados Unidos demuestra que incluso el Estado ha reconocido la importancia de este tipo de proyectos para el futuro. Esta es una curva bastante buena. En ella vemos que es posible ahorrar una gran cantidad de materias primas. Creemos que podemos crear materiales reduciendo la cantidad de disprosio y neodimio o incluso eliminarlos completamente, y que aún sean lo suficientemente buenos para su uso en motores eléctricos. Menos emisiones en los vehículos y menos emisiones en la generación de electricidad. La utilización de aerogeneradores aumenta en todo el mundo. En el 2020 tendrán una participación del 6% de la producción mundial de electricidad. Esto corresponde al rendimiento de 130 plantas de energía nuclear. Las nuevas y grandes turbinas eólicas son muy potentes y requieren poco mantenimiento, pero tienen un problema. Trabajan con grandes imanes que contienen enormes cantidades de tierras raras. Esto representa un gran problema para el medio ambiente y para el futuro. En general, en casi todas las energías renovables, los metales de tierras raras juegan un papel importante. Pero esta realidad se puede resumir con el lema: las energías renovables requieren metales no renovables. Y las tierras raras son el ejemplo principal del tipo de elementos que se utilizan. Una turbina eólica de 5 megavatios, por ejemplo, contiene 800 kilogramos de neodimio y 200 kilogramos de disprosio. Quiere decir que en un solo molino eólico de 5 megavatios hay cerca de 1 tonelada de tierras raras. China tiene asimismo el mercado de crecimiento más grande de energía eólica. También allí los fabricantes utilizan turbinas con metales de tierras raras. Los últimos modelos requieren hasta 4 toneladas de los valiosos elementos. Una desmedida sobreexplotación de esos recursos. Wurzburgo, Alemania. Los investigadores del Instituto Fraunhofer de Investigación del Silicato se interesan por las enormes cantidades de tierras raras que se utilizan en turbinas eólicas y vehículos eléctricos, pero también en computadoras y teléfonos celulares. Reconocen en los dispositivos de hoy el stock de materias primas del mañana. ¿Qué porcentaje de metales de tierras raras se vuelve a recuperar de los residuos en este momento? Casi nada. Esto tiene que ver con que en los dispositivos los metales de tierras raras se distribuyen en pequeñas dosis en muchos elementos funcionales y se pierden en el reciclaje. Se reciclan metales masivos como el cobre, pero no estos metales de tierras raras. Es decir, en este momento de la investigación
Necesitamos concentrarnos en primer lugar en separar los elementos funcionales para conseguir una mayor concentración y así poder volver a obtener estos metales. Pero el reciclaje de dispositivos complejos tales como los teléfonos móviles es problemático, porque nadie conoce los componentes, ni siquiera los propios fabricantes. Muchas piezas provienen de proveedores que a su vez reciben sus materias primas de otros proveedores. En primer lugar, queremos saber qué hay en cada dispositivo. Estamos construyendo una base de datos para saber qué componentes tienen los diferentes aparatos, siguiendo con el tema de los teléfonos móviles que hay disponibles en el mercado. Y si sabemos qué hay y en dónde, entonces también sabremos cómo separarlo y qué artefactos agrupar entre sí para hacer un reciclado con sentido. Actualmente no vale la pena intentar extraer de una pila de residuos electrónicos las pequeñas dosis que se encuentran en los teléfonos. Con un microscopio electrónico de barrido, los investigadores pueden hacer visibles las trazas más pequeñas de cualquier mineral. Si queremos llegar a la riqueza en los residuos electrónicos, tenemos que mirar profundamente en el material. Aquí abajo, casi a nivel molecular, se puede ver el valor oculto de nuestros aparatos viejos. Si los productores se dan cuenta de que con este dispositivo también están entregando un valor. Hasta ahora siempre pensamos solo monetariamente, pero cuando nos demos cuenta de que con esta unidad estamos también entregando la materia prima que nos pertenece como productores, que debo comprar de nuevo, entonces se completará un círculo, un negocio de reciclaje. El supermicroscopio muestra los ingredientes de un componente. Las áreas grises indican tierras raras. El software de análisis solo necesita unos segundos para descifrar las pequeñas manchas de color gris. Contienen las valiosas tierras raras neodimio y disprosio. Pero hasta el proceso de reciclaje industrial hay aún un largo camino. Europa tiene sin duda la gran oportunidad de afianzar el liderazgo que poseemos actualmente en el negocio del reciclaje. La necesidad radica en que precisamos productos como los metales de tierras raras, materias primas para la producción. Nuestra industria los necesita, pero no los tenemos. Somos un país pobre en recursos. Por otro lado, ya hemos desarrollado las tecnologías ambientales en el pasado, es decir, no partimos de cero, y eso es lo que nos estimula. Y no solo se trata de reciclar los metales de tierras raras. Yo mismo investigo el tema de cómo desmantelar un antiguo vertedero de basura para volver a conseguir las materias primas que hay allí. No tierras raras, pero sí metales masivos como el cobre o el aluminio. Ese es nuestro fuerte, y por ende una gran oportunidad para Alemania y toda Europa. Los estadounidenses han vuelto a abrir Mountain Pass, la antigua mina de tierras raras más grande del mundo. El aumento de los precios mundiales y el deseo de independizarse de los proveedores chinos hacen que el proyecto sea un portador de esperanza no solo para la industria norteamericana. La empresa operadora espera una participación del 15 o 20% en el mercado mundial y además precios más estables. Una tecnología más sofisticada protegerá al medio ambiente. La empresa minera requiere producir de formas más limpias que en el pasado y más barato que la abrumadora competencia china. En los procesos típicos que emplean los chinos, utilizan ácidos muy agresivos que corroen el material radiactivo. Y ese material se disuelve, al igual que el azúcar en el agua. Si uno agrega azúcar al agua, el azúcar se disuelve. Así que los productos químicos fuertes hacen lo mismo con el material radioactivo, lo disuelven, y entonces tenemos el problema de las aguas residuales. Estas pueden infiltrarse en las aguas subterráneas y contaminarlas. En nuestro sistema hemos cambiado la química de manera tal que el material radiactivo no puede disolverse.
Queda sólido y le extraemos las tierras raras. Pero nos ha tomado un tiempo hasta que nos dimos cuenta de cómo hacerlo. Tierras raras. Por más importantes que sean para el futuro de nuestras modernas tecnologías, nos resulta difícil controlar su problemática ambiental. Muchos creen, sin embargo, que tiene solución. Queremos ser los mejores innovadores en lo que respecta a tierras raras en el mundo. Y la empresa más ingeniosa. Así que seguimos buscando nuevas plataformas y oportunidades y tratamos de avanzar lo más rápido posible. Sin embargo, las muchas toneladas de tierras raras en autos eléctricos y turbinas eólicas no agravan en realidad las problemáticas ambientales que pretenden resolver. Al menos por el momento, para el usuario, el beneficio supera al daño. Esto es una situación en la que tenemos que trabajar duro para que siga siendo así. Es decir, debemos esforzarnos para que por medio de un programa de monitoreo se garantice que la extracción de estos elementos no tenga consecuencias negativas en el medio ambiente. Todos sabemos que estos recursos son limitados. Debemos aprender a ver la producción industrial como un proceso circular. Si tenemos en cuenta desde el principio el reciclaje de tierras raras, podemos sacarles el máximo provecho durante mucho tiempo. Hablamos con los políticos, hablamos con representantes de la industria, hablamos con la Comisión Europea y de hecho, si hace 2 o 3 años alguien hablaba del tema escasez de recursos, era un necio. Hoy, en cambio, es normal saber algo al respecto e informarse sobre el concepto de los metales de tierras raras. Es decir, necesitamos un enfoque holístico. Y así como debemos ocuparnos cotidianamente de nuestra comida, también debemos ocuparnos de estas materias primas como si fueran alimentos.